gracias, un saludo. 9:35, Paola. Un escenario complejo el del arrendamiento en Colombia. Sí. Complejo para 7 millones de hogares, Sí. Porque efectivamente es un peso muy importante, se les va 1 de cada 4 pesos que tienen para su canasta familiar pagando arriendo. Eso es mucha plata, esos ingresos, destinar 1 de cada 4 es mucho billete, pero también complejo porque no hay mucho que se pueda hacer desde mi punto de vista, porque es que resulta que se está todo cumpliendo. Dice que la ley prohíbe cobrar más del 1% del valor comercial del inmueble, eso se está cumpliendo. De hecho, precisamente donde decía el presidente de Fede Lonjas, no están superando el 0.5%, la mitad de ese límite. Tampoco se están violando los topes del IPC, que tienen que estar los cánones de arrendamiento cuando se ajustan ajustados con la inflación del año inmediatamente anterior. Eso tampoco está pasando. Es cierto que la inflación del año anterior, por ejemplo, fue 9.28% y que este año podría ser mucho menor, digamos. Puede terminar fácilmente alrededor, qué sé yo, del 7%, en un rango similar. Sí, pero es que ya resulta que esto se pactó con base en lo que ya pasó el año pasado, y también el dueño de ese inmueble tiene que haber incurrido en una gran cantidad de gastos que también subieron. Por ejemplo, la administración, Ricardo. No necesariamente el arrendador puede correr con ese gasto, sino el dueño del apartamento como tal, o el dueño de la casa, el dueño del apartamento como tal, si estamos hablando de administración. ¿Y quiénes son los dueños de los inmuebles? Es difícil desmontarse. Sí, hay que tener eso en cuenta porque hay muchas personas que esa es su única inversión, tienen un apartamento para arrendar y es su única entrada, es lo que decía el presidente de Fede Lonjas. Entonces, si le intervienen el precio, si hay alguna regulación, pues también estarían afectando a muchas personas que viven de eso, de los arriendos. Pero en Colombia la regulación de precios, en Colombia la regulación de precios de cualquier índole sería inconstitucional. Digamos, Colombia es una economía de mercado. Claro, hay unos sectores regulados y hay unos temas tarifarios regulados, pero este es un sector establecido de oferta y demanda. Yo comparto la preocupación del presidente, porque los hogares que arriendan son los hogares pues más humildes, evidentemente, los que no tienen el capital de tener vivienda propia, y como ha habido una serie de factores que son ajenos a lo que quieren los arrendadores. Yo no creo que los arrendadores sean los villanos, ni mucho menos, y a lo que quiere el presidente, y a lo que quieren, pues es que con la inflación alta, como hemos mencionado acá, con las tasas de interés altas, pues la gente no está comprando vivienda propia ni se está endeudando, sino le sale más barato alquilar que endeudarse para comprar vivienda propia. Entonces, todas esas personas que hubieran hecho un crédito y que hubieran hecho el esfuerzo de sacar su casita propia, pues ya, y de vivienda de interés social, no lo están haciendo porque les sale más barato incluso arrendar, y por eso es que hay una nueva demanda de arriendo, y todos estos factores que claramente redundan en que a las personas de bajos ingresos les toca gastar más porcentaje de su ingreso en los arriendos. Pues es algo que se creó por el mercado y se va a solucionar por el mercado, no por una regulación. ¿Y por qué se va a solucionar por el mercado? Porque la inflación está cayendo. Entonces los reajustes de los salarios, de los arriendos del próximo año van a ser menores. Segundo, las tasas de interés están bajando, y como las tasas de interés están bajando porque el Banco Central las está bajando, y además los bancos ya han anunciado que van a aumentar la compra de vivienda de interés social, y la vivienda de interés social es la que compite justamente contra quienes arriendan, porque las personas hacen unas cuentas muy sencillas, y es, ¿qué me sale más barato, pagar la cuota o pagar el arriendo? Y cuando pagar la cuota les sale más barato, pues ellos se meten en un crédito porque dicen, es la oportunidad de tener vivienda propia. Pero cuando los intereses están tan altos como han estado en los últimos 2 años, y eso no es ni culpa del presidente ni culpa de los arrendadores, pues entonces sale más barato arrendar, y eso está cambiando afortunadamente. Así que el daño que creó el mercado lo va a solucionar el mismo mercado. Pero hago una pregunta, ¿el señor presidente Alberto realmente puede hacer algo? Pero hago una pregunta, ¿el señor presidente Ricardo realmente puede hacer algo? ¿Sí puede hacer algo? Es que no lo creo, no veo cómo. Cero, no puede hacer nada. Aurelio. No puede hacer nada porque es que aquí hay una cosa que es muy importante y los abogados inmobiliarios lo saben. El arrendamiento está regulado por el contrato de arriendo. O sea, ¿qué es lo que regula mi relación? Si yo soy el arrendatario y le arriendo pues a Alberto José Linero, que tiene varios apartamentos, le arriendo uno, ese contrato lo que está regulado esa relación es por el contrato. Entonces yo no entiendo cómo el presidente de la República puede intervenir, no sé, millones de contratos, porque la mitad de los colombianos viven en arriendo, millones de contratos para poder regular el mercado. Eso es imposible. Ahora, el contrato, el de arrendamiento comercial o no vivienda, ese sí no está regulado.
decir, usted puede decir, le subo tanto y permanentemente, y como hay que pagarle IVA, pues también se maneja el IVA, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que está afectando la inflación no es propiamente el contrato de arrendamiento comercial, sino el contrato de arrendamiento de vivienda. Y por supuesto, coincido con Luis Ernesto, en que además tiene que ver con que hay una demanda creciente de vivienda y no se le está dando solución de oferta a la vivienda y sobre todo a la vivienda popular y a la vivienda de interés social. Creo que el presidente, en vez de ponerle el ojo a 10 millones de contratos de arrendamiento o a 5 millones, lo que tiene que hacer es ponerle el ojo a cómo se le va a desatar una oferta grande de vivienda social y popular para que el mercado efectivamente entre a operar y no se presenten seguramente arbitrariedades que también se están presentando, sí, pero que no son el punto central que usted puede resolver. 9:41, Andrés, para finalizar, vienen los deportes. No, sí, mire, y revisamos Ricardo, las noticias. No, mire, yo creo que la explicación que dio Luis Ernesto de la situación del mercado, eso es lo que es, y eso solo se va a solucionar con más oferta de vivienda. O sea, los problemas de precios se solucionan por la vía de la oferta. Pero mire, Ricardo, si usted me deja conectar dos temas del día, le voy a contar que yo no dormí muy bien anoche, Ricardo, y este tema me recuerda por qué, y es que hasta ahora, cada vez que el presidente de la República ha salido con alguna de sus ocurrencias descabelladas en temas económicos, uno sabe que ahí al lado de él hay un señor que es muy sensato, que se llama Ricardo Bonilla, que sabe claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y que además tiene una buena relación con el presidente y que luego es capaz de sentarse con él y decirle, no, mire, esto que usted, Gustavo, esto que usted dijo, esto de pronto no se puede, y a los 2-3 días uno ve que la idea se ha ido como disolviendo en el camino. Si este señor nos llega a faltar, Ricardo, y está en la cuerda todas floja, las razones ¿no? de las que hemos sí hablado toda la mañana, yo no sé si haya alguien que tenga esa combinación de esos dos factores, como la claridad de las ideas y la buena relación con el presidente para jugar ese papel. 9:42, Álvaro, vienen las noticias. Ricardo, este es otro de los temas tema complejo, ¿no? Que son nuevos y que nos parece que el presidente Petro está improvisando, pero es otro de los temas que es muy común en el mundo que simplemente aquí no había llegado. Esto no es un tema que se va a desaparecer por una coyuntura de tasas de interés altas. Estamos oyendo que el 40% de los colombianos viven arriendo, o sea que el tema de los arriendos es un tema muy importante. Y en la medida en que empieza a haber limitaciones de la tierra para construir como en Bogotá, pues hay una tendencia hacia arriba inevitable. Y los gobiernos buscan maneras de intervenir. De forma tradicional en Estados Unidos fue comunísima, por ejemplo, es lo que llaman rent control, poner unos límites de no aumento de arriendos. Eso se ha ido desprestigiando, pero están buscando temas. En España, por ejemplo, en este momento el gobierno dice que el problema número uno de ese país es el tema de vivienda, porque a la gente se le está yendo una porción del ingreso muy alta en arriendo, y eso implica un deterioro de la calidad de la vida muy grande. Entonces hay que empezar a buscar sistemas. Es difícil, obviamente, los gobiernos tienen pocas herramientas, pero como en España seguramente van a empezar a surgir proyectos de ley que buscan mecanismos para regular eso, porque es un tema muy sensible para mucha gente, así sea nuevo en Colombia. Ricardo, Enrique de Madrid. Completamente cierto eso que dice Álvaro. Es uno de los, por no decir el principal problema aquí en España, es el acceso a la vivienda y el problema de los alquileres. Aquí se llaman alquileres. Uno de esos problemas, y hago una conexión para que vean por dónde voy, uno de los problemas que tienen ahora mismo los alquileres es que una parte importante de la vivienda de alquiler se está dedicando a la vivienda vacacional, es decir, vivienda turística. Airbnb. El aumento... Exacto, el aumento del número de turistas está provocando que una parte de esa vivienda se vaya al que es más lucrativo mercado del alquiler de corta estancia para los turistas. Digo esto porque una de las intenciones, lo ha dicho el presidente Petro muchas veces, es aumentar el número de turistas que van a Colombia. Así que tengan en cuenta que una de las consecuencias probablemente indeseadas del aumento del número de turistas, que en España vamos ya por los... Pero Enrique, allá en España no le están tirando agua con pistolitas a los turistas por el efecto que está causando sobre precios de arriendos y otros servicios, claro, hay alimentos protestas, y demás. hubo protestas en Barcelona.
En Barcelona, hace 2 semanas exactamente, fue esa protesta porque el centro de Barcelona, aunque no solo el centro de Barcelona, el centro de Madrid es un problema también, por ejemplo, en mi lugar de origen, en las Islas Canarias, el acceso a la vivienda es absolutamente imposible. Para las clases medias se necesitan unas rentas muy altas y se intenta alquilar, es decir, no entrar a la vivienda en propiedad, pues pasa que sencillamente no hay viviendas porque se están dedicando una gran parte, no es el único problema, pero una gran parte se dedica al alquiler vacacional en aquellas zonas que son eminentemente turísticas, digo Barcelona, Madrid, o el archipiélago canario, las Islas Baleares o las costas españolas. 9:46, eso pasa en Medellín también, ¿no? Medellín tiene un fenómeno similar. ¿Y Cartagena qué? Claro, en todas partes se cuecen esas habas y de hecho ahí me parece que el doctor Ramírez, el presidente de Fede Lonja, se nos fue un poquito por el lado y fue muy suave al decir, no, es que esos son alojamientos turísticos de renta corta, lo que tiene que ver con el Airbnb, pero eso sí también está afectando justamente por lo que nos acaba de decir Enrique, es que para la gente resulta mucho más rentable arrendar un apartamento por Airbnb, no sé, dice, bueno, lo arriendo varias veces al mes por 7 días o varias veces al año por 7 días, me gano más y se me desgasta menos a tenerlo y me encarto menos con un arrendador ya que sea de tiempo completo, donde solamente le puedo ajustar justamente con base en la inflación causada del año pasado. Cada vez que usted saque eso a Airbnb, usted puede poner el precio que quiera, entonces sí tienen un efecto por lo menos colateral sobre todo lo que tiene que ver con los precios. Sí, y efectivamente pero es mayor el riesgo, ¿no? Es mayor el riesgo para el inmueble. Pues también. Puede que sí, pero en Colombia eso es marginal. ¿Quién sabe? El número de viviendas, entre otras cosas, por ejemplo, donde más viviendas hay para esto, que es en el Caribe, por ejemplo, en Cartagena, en Santa Marta, los apartamentos que se alquilan de rentas cortas se construyeron para eso, no para vivienda, sino para eso que llamaban la segunda vivienda. Entonces, en las zonas turísticas colombianas, tal vez con algunas excepciones pocas en Medellín y Bogotá, las viviendas que se utilizan para rentas cortas siempre estuvieron destinadas para rentas cortas. Fue para eso que se construyeron. Pero bueno, yo quería aportar solo una cosita, Ricardo, porque no la he oído, a propósito del costo de los arriendos, que es el costo de la tierra y de la vivienda. Es que en Colombia nos acostumbramos y nos parece normal, y el presidente Petro, que le gusta intervenir en todo, ni siquiera menciona eso nunca, que es que 1 metro cuadrado en Bogotá, en un barrio de estrato 3, puede costar 8 millones de pesos el metro cuadrado. Entonces, pues claro que si yo compro un apartamento de 300 millones, que es muy chiquito porque son 50 metros o 40 metros en estrato 3, pues cuando lo voy a arrendar tengo que arrendarlo en casi 2 millones de pesos, y eso no lo puede pagar una persona que gana 3 millones de pesos, no, o hasta 4 millones de pesos. No puede dedicar la mitad de su ingreso al arrendamiento. Mientras en Colombia no haya alguna decisión política sobre el costo de la tierra urbana, pues no vamos a avanzar. La tierra urbana y la construcción en Colombia es una cosa que se ha vuelto absolutamente imposible. Y esos proyectos de vivienda de interés social, Ricardo, un segundito para decir esto, que es una cosa que a mí siempre me ha escandalizado cuando la descubrí, que es que los proyectos de vivienda de interés social se pactaron en salarios mínimos legales. Entonces usted no compraba por 100 millones, sino por 100 salarios mínimos. Sí. Y resulta que el aumento en los mínimo 2 últimos subiendo años, al 16%. Claro, exacto. Entonces, pues mucha gente tuvo que decir, no, pues no tengo cómo comprar porque el precio se le subió 30% en 2 años. 9:49 minutos. Buena reflexión, Héctor. Ya regresamos, llegan los deportes y las noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.